La morfología del cuento de Vladimir Prop. Esta es una edición del año 2019 por la editorial Colofón. Prólogo. La palabra morfología significa estudio de las formas. En botánica se entiende por morfología el estudio de las partes constitutivas de la planta, de sus relaciones entre sí y con el conjunto. En otros términos, el estudio de la estructura de la planta. Creemos, en cambio, que a nadie se le habrá ocurrido pensar alguna vez en la posibilidad de una morfología del cuento popular. Sin embargo, las formas del cuento pueden ser estudiadas con la misma precisión que las de cualquier ser orgánico. En todo caso, aunque no se pretende hacerlo para el cuento en general, en toda su extensión y variedad, es ciertamente posible realizarlo para lo que llamamos los cuentos fantásticos, es decir, los cuentos en el sentido propio del vocablo. Solo a estos está consagrado el presente volumen. Los resultados que ofrecemos son el fruto de un minucioso trabajo. Un estudio comparado de este género exige del investigador cierta dosis de paciencia, pero nos hemos esforzado por hallar un medio de exposición que no ponga demasiado a prueba la del lector, simplificando y abreviando en todos los puntos que nos pareció posible. Nuestra tarea se cumplió en 3 etapas. La primera consistió en realizar numerosas investigaciones que nos permitieron reunir gran cantidad de cuadros, esquemas y análisis. Publicar este trabajo, tal como se presentaba entonces, resultaba evidentemente imposible en virtud de su extensión. Emprendimos, pues, una segunda etapa, la de condensar y abreviar, a fin de obtener el máximo de materia en un mínimo de volumen. Pero esta vez, un texto tan denso y tan conciso no habría estado al alcance del lector corriente. Se asemejaba a una gramática o a un tratado de armonía. Era, por lo tanto, necesario hallar la forma más adecuada de exponerlo. Debemos admitir que ciertos fenómenos no pueden ser expresados con una terminología de vulgarización. En este libro hallaremos algunos ejemplos de ello. Sin embargo, creemos que tal como lo presentamos, nuestro estudio es accesible a cualquier lector aficionado a los cuentos, siempre que consienta en seguirnos por el laberinto de un mundo aparentemente muy variado, que se le parecerá, sin embargo, al final del camino en su maravillosa unidad. Para hacer nuestra exposición más breve y vivida, hemos tenido, sin duda, que descartar muchos puntos que podrían haber interesado a los especialistas. Así, además de las diferentes partes que componen el presente estudio, nuestra primera redacción comprendía el estudio de un copioso dominio, el de los atributos de los protagonistas, es decir, de los personajes como tales, el examen detallado de los problemas de metamorfosis, es decir, de las transformaciones del cuento, importantes cuadros comparativos, cuyos títulos solo hemos conservado en apéndice. Finalmente, el conjunto se hallaba precedido por un ensayo metodológico más riguroso. Nuestro propósito no era considerar tan solo la estructura morfológica, sino también la estructura lógica, totalmente particular del cuento, con lo que pretendíamos sentar las bases de un estudio del cuento como mito. Además, la exposición propiamente dicha era más detallada. Los elementos que ahora hemos puesto simplemente de relieve en calidad de tales estaban sometidos a un examen profundo y a numerosos cotejos. Esta puesta en relieve de los elementos constituye precisamente el eje de todo nuestro trabajo y prepara todas sus conclusiones. El lector informado sabrá completar lo que está apenas esbozado. Nuestras instituciones científicas nos han proporcionado una valiosa ayuda al permitirnos consultar con hombres de ciencia de mayor experiencia que nosotros. La Comisión del Cuento de la Sociedad Nacional de Geografía, dirigida por el académico Oldenburg, el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Leningrado, dirigido por el profesor Selionine, y la sección de folclore del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Historia del Arte, dirigida por el académico Pérez.
Examinaron y discutieron los métodos y los resultados de nuestra labor, tanto en su conjunto como en sus distintas partes. Los directores de esas instituciones, así como de otros sabios que participaron de las discusiones, nos dieron importantes indicaciones por las cuales deseamos expresarles nuestra más viva gratitud. El profesor Girmunsky tuvo la amabilidad de interesarse especialmente en nuestros trabajos. Revisó parte de esta obra en su primera versión, nos dio varios consejos muy útiles, y por su iniciativa el texto fue sometido al Instituto de Historia del Arte, de cuyo departamento de literatura es director. Si el presente estudio ha visto la luz, es gracias a Víctor Maximovich Girmonsky y a su instituto. Nos complacemos en expresarle nuestro más profundo reconocimiento por el apoyo y la ayuda que nos ha brindado. Atentamente, Vladimir Prop, del 15 de julio de 1927. 1. Reseña de la cuestión. La literatura científica, consagrada al cuento popular, no es muy abundante. Los trabajos publicados no solamente son poco numerosos, sino que su inventario revela la siguiente particularidad. La mayoría son selecciones de textos. Hay también muchos estudios sobre cuestiones particulares, pero muy pocas son las obras generales referidas al cuento. Y aún, las que se presentan como tales son compilaciones, obras de vulgarización, más bien que verdaderos trabajos de investigación científica. Ahora bien, los problemas generales son justamente aquellos que despiertan más interés, y el verdadero objeto de la ciencia es resolverlos. El profesor Speransky describe la situación de los siguientes términos. Cita: sin detenerse en los resultados obtenidos, la etnografía científica prosigue sus búsquedas, considerando que los materiales reunidos son aún insuficientes para realizar una elaboración sistemática. Por lo tanto, prosigue acumulando materiales e inventariándolos en interés de las generaciones futuras. ¿Qué conclusiones generales podría obtenerse y cuándo estaremos en condiciones de hacerlo? Nadie lo sabe. ¿Por qué se encuentra tan poco desarrollado el estudio del cuento popular? ¿Por qué se debate en tal callejón sin salida? Speransky lo atribuye a la insuficiencia de los materiales. Pero 10 años han transcurrido desde que las líneas arriba citadas fueron escritas. En el curso de este periodo fueron terminados los 3 tomos de la obra capital de Bolt, de Polivka, y titulada Observaciones sobre los cuentos de los hermanos Grimm, en la que cada uno de los cuentos seleccionado es confrontado con varias o variantes procedentes de todas las partes del mundo. El tercer tomo contiene una bibliografía en la que se señala todas las colecciones de cuentos conocidas por los autores, así como las demás fuentes en que pudieron encontrarlos. La lista comprende cerca de 1200 títulos, aunque algunos se refieren a estudios muy breves o de escaso interés. También consigna títulos de compilaciones considerables, como Las Mil y Una Noches o la colección de Afanasiev, con sus 400 textos. Y esto no es todo. Gran cantidad de cuentos no han sido publicados todavía, y algunos ni siquiera catalogados. Se los encuentra en archivos públicos o privados. Varias de estas colecciones son accesibles al especialista. En su Registro de Trabajos del año 1996, la Comisión del Cuento de la Sociedad de Geografía catalogó 531 cuentos que se hallan a disposición de sus miembros, y el registro anterior daba una cantidad aproximadamente 3 veces superior. Por lo tanto, la documentación de Bolte y Polivka puede ser aún enriquecida. Siendo así, ¿a qué total llega el número de cuentos de que disponemos? Es más, existen muchos investigadores que hayan compulsado, aunque tan solo sea el conjunto de los materiales publicados. En estas condiciones resulta totalmente abusivo decir los materiales reunidos son aún insuficientes. No es la cantidad lo que está en discusión. La cuestión atañe a otro aspecto: los métodos de estudio. Mientras las ciencias físicas y matemáticas gozan de una clasificación armoniosa,
de una terminología unificada establecida por congresos especiales y de un método que se perfecciona al transmitirse de los maestros a los alumnos, nosotros nada poseemos que se le asemeje. Debido a la diversidad, a la viva complejidad del material con que trabajamos, nos es extremadamente difícil plantear y resolver los problemas con rigor y precisión. Pero veamos cómo ha sido emprendido el estudio del cuento y cuáles son las dificultades que ha debido enfrentar. Evidentemente, no pretendemos exponer una historia completa del estudio del cuento. Por una parte, nos sería imposible hacerlo en los límites de un breve capítulo de introducción, como el presente, y por otra, ello no sería muy necesario, ya que esta historia ha sido escrita más de una vez. Nuestra intención es simplemente poner en claro, desde un punto de vista crítico, los intentos hechos para resolver ciertos problemas fundamentales del estudio del cuento, y al mismo tiempo conducir al lector al meollo de la cuestión. Ninguna duda cabe acerca de que los objetos y fenómenos que nos rodean son susceptibles de ser estudiados desde varios puntos de vista: el de su estructura y composición, el de los procesos y cambios de los cuales están sometidos o, finalmente, el de su origen. Asimismo, resulta superfluo demostrar que no es posible hablar del origen de un fenómeno, sea este cual fuere, hasta después de haberlo descrito. Y, sin embargo, el cuento fue siempre estudiado desde el punto de vista genético, sin haberlo previamente sometido a una descripción sistemática. Por el momento, no nos ocuparemos, pues, del estudio genético de los cuentos, sino tan solo de su descripción, ya que es absolutamente inútil hablar de su origen sin haber dilucidado el problema de la descripción. Es evidente que antes de contestar a la pregunta ¿de dónde vienen los cuentos?, debemos responder a esta obra, ¿qué es un cuento? Como se trata de un género de extrema diversidad y por consiguiente no es posible encararlo directamente en su conjunto, nos vemos en la necesidad de comenzar por repartir los cuentos en diferentes grupos, es decir, clasificarlos. Una clasificación correcta constituye una de las primeras etapas de la descripción científica. Nuestros estudios ulteriores serán valederos en la medida que lo sea la clasificación. Pero, aunque la clasificación constituya la base de cualquier estudio serio, la misma debe ser a su vez el resultado de un trabajo preparatorio profundo. Ahora bien, lo que se produce habitualmente es lo contrario. La mayoría de los investigadores comienzan por la clasificación, que proyectan desde el exterior sobre el objeto de su estudio, en vez de sacarla del objeto en sí, de sus caracteres específicos. Además, como ya lo veremos más adelante, estos clasificadores suelen transgredir las reglas más elementales de la división. De esta manera, descubrimos una de las causas del callejón sin salida de que habla Speransky. Detengámonos en algunos ejemplos. La clasificación más corriente consiste en repartir los cuentos en 3 grupos: historias fantásticas, historias tomadas de la vida cotidiana, historias de animales. A primera vista, nada parece más exacto, pero enseguida, quiérase o no, se plantea una pregunta. ¿Los cuentos de animales no comprenden, y a veces en muy alto grado, un elemento maravilloso? E inversamente, ¿los animales no representan en los cuentos fantásticos un papel muy importante? En este caso, ¿podemos considerar el tal criterio suficientemente preciso? Afanasieff, por ejemplo, clasifica el cuento del pescador y el pez de oro entre los cuentos de animales. ¿Tiene o no razón? Y si está equivocado, ¿por qué lo está? Veremos más adelante que los cuentos acreditan toda facilidad de idénticas acciones a los hombres, a los objetos y a los animales. Esta regla es valedera sobre todo para lo que denominamos cuentos fantásticos, pero también se lo encuentra en los cuentos más diversos. Uno de los ejemplos más conocidos a este respecto es el cuento del reparto de la cosecha. Para mí lo de arriba, Micha, y para ti las raíces. Cita. En Rusia es el oso a quien engañan, en los países occidentales es el diablo.
Por lo tanto, considerando en su versión occidental, este cuento escapa al grupo de los cuentos de animales. Entonces, ¿a cuál corresponde? Es claro que no se trata de un cuento de la vida cotidiana. ¿Dónde se ha visto que una cosecha sea repartida de tal manera? Pero tampoco es un cuento fantástico. De hecho, no ocupa ningún lugar en la clasificación indicada. No obstante, sostenemos que dicha clasificación es correcta en principio. En este caso, los investigadores siguieron su instinto, y lo que dicen no corresponde a su sentimiento real. Sin duda, no nos equivocamos al relacionar el cuento del pájaro de fuego y el del lobo gris como los cuentos de animales. Asimismo, consideramos evidente que Afanasieff se equivocó en lo que concierne al cuento del pez de oro. Pero esto no lo reconocemos por el hecho de que figuren o no animales en un cuento, sino por el hecho de que los cuentos fantásticos poseen una estructura absolutamente especial, que se intuye de inmediato y que, aun cuando no tengamos conciencia de ello, determina su clasificación. Todo investigador dice que clasifica los cuentos de acuerdo con el esquema arriba establecido, cuando la verdad es que procede de otro modo, y es precisamente cuando se contradice que está en lo cierto. Si esto es así, si los cuentos están inconscientemente clasificados según su estructura que aún no ha sido estudiada ni siquiera fijada, es toda su clasificación la que debe enfocarse en un nuevo sentido. Es necesario fundarla sobre criterios formales estructurales, y para ello, ante todo, hay que estudiar esos criterios. Pero no nos anticipemos, la situación que acabamos de describir no ha sido hasta ahora aclarada, y los intentos ulteriores no han aportado mejoras radicales. En su conocida obra Psicología de los Pueblos, Wundt propone la siguiente clasificación. 1. Cuentos, fábulas mitológicos. 2. Cuentos fantásticos netos. 3. Cuentos y fábulas biológicos. 4. Netas fábulas de animales. 5. Cuentos de origen. 6. Fábulas y cuentos jocosos. 7. Fábulas con moraleja. Esta clasificación es mucho más rica que la precedente, pero también suscita objeciones. La fábula, en 7 secciones el término se encuentra 5 veces, es una categoría formal. El estudio de la fábula está solo en sus comienzos. ¿Qué entendía por ello Wundt? No es muy claro. Además, el término cuento jocoso es discutible, ya que un mismo cuento puede ser tratado tanto al modo heroico como cómico. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre neta fábula de animales y fábula con moraleja? ¿Por qué las puras fábulas no son con moraleja y recíprocamente? Las clasificaciones que hemos examinado conciernen al agrupamiento de los cuentos por categorías, pero también existe una distribución por asuntos. Si la distribución por categorías no es de las más felices, podemos decir que con la clasificación por asuntos entramos en un caos total. Pasemos por alto el hecho de que una noción tan compleja como la de asunto haya sido empleada sin haber definido su acepción, o bien de acuerdo con una acepción que varía con cada autor. Pero anticipando nuestras conclusiones, digamos, no obstante, que la clasificación de los cuentos fantásticos por asuntos es generalmente imposible. Como la clasificación por categorías debe ser enfocada con un nuevo sentido, los cuentos poseen una particularidad. Fragmentos enteros de un cuento pueden ser transferidos a otro sin sufrir modificaciones. Más adelante estudiaremos detalladamente esta ley de permutabilidad. Entretanto, limitémonos a indicar, por ejemplo, que encontramos a la Baba Yaga en los cuentos más diversos, con asuntos muy diferentes unos de otros. A pesar de ser este un carácter específico del cuento, el asunto, sin embargo, suele determinarse de la manera siguiente. Se toma cualquier parte de un cuento, a menudo al azar, al que salta a la vista, se le adjunta la preposición de y todo está dicho. De este modo, un cuento en el cual se desarrolla un combate contra un dragón se convierte en
del combate contra el dragón. Un cuento que le interviene Kochke. Se llamará Kochei. Ningún principio único preside la elección de los elementos de definición del asunto. Si ahora recordamos, además, la ley de permutabilidad, es lógicamente inevitable que resulte una confusión total, o más bien, para ser exactos, una distribución cruzada que siempre deforma la naturaleza del material estudiado. Agréguese a ello el carácter incierto y variable del principio básico de la clasificación, lo cual transgrede otra regla elemental de la lógica. Y esta situación no ha cambiado hasta hoy. Ilustremos este estado de cosas por medio de dos ejemplos. En 1924 apareció un libro dedicado al cuento, cuyo autor es el profesor Volkov de Odessa. Desde las primeras páginas de su obra, Volkov registra para el cuento fantástico 15 asuntos que enumera de este modo. 1. Los inocentes perseguidos. 2. El héroe ingenuo. 3. Los tres hermanos. 4. Los combatientes contra el dragón. 5. La conquista de la novia. 6. La joven juiciosa. 7. Las víctimas de encantamientos y sortilegios. 8. El poseedor del talismán. 9. El poseedor de objetos maravillosos. 10. La mujer infiel, etc. No se nos revela cómo fue establecida esta lista de 15 asuntos. Si examinamos detenidamente el principio de esta clasificación, hallamos lo siguiente. La primera categoría está determinada de acuerdo con el desarrollo de la intriga. Ya veremos más adelante lo que entendemos por ello. La segunda, según el carácter del héroe. La tercera, teniendo en cuenta la cantidad de héroes. La cuarta, en función de uno de los momentos de la acción, etc. De hecho, la clasificación no está regida por ningún principio, es realmente el caos. ¿No hay acaso cuentos en los que los tres hermanos, tercera categoría, conquistan novias, quinta categoría? ¿El poseedor de un talismán no lo utilizó alguna vez para castigar a su mujer infiel? En resumen, esta clasificación no es científica según la exacta acepción del vocablo, es tan solo un índice convencional de valor muy discutible. Puede ser comparada, aún de lejos, con la clasificación de las plantas y animales, no realizada en forma arbitraria, sino después de un largo y detenido estudio previo del material. Ya que hemos mencionado pasar por alto el índice establecido por Arne, Arne es uno de los fundadores de la escuela llamada finlandesa, cuyos trabajos representan, en la hora actual, el aporte más importante al estudio del cuento. No es este el momento de someter esta tendencia a una crítica detallada. Señalemos tan solo que en la literatura científica se encuentran un buen número de artículos y notas respecto a las variantes de asuntos particulares. Esas variantes suelen ser tomadas de las fuentes más inesperadas. Poco a poco se acumulan en gran cantidad, pero no están sometidas a ningún estudio sistemático. Esto es lo que principalmente ocupa la atención de la nueva tendencia. Los representantes de esta escuela reúnen las variantes de un mismo asunto y los comparan de acuerdo con su difusión en el mundo. El material que queda así agrupado desde el punto de vista etnográfico, según un sistema bien determinado, preestablecido, y luego se sacan conclusiones respecto a la estructura fundamental, el origen y la difusión de los temas. Sin embargo, este método también suscita una serie de objeciones. Como lo veremos más adelante, los asuntos, especialmente los de los cuentos fantásticos, están estrechamente vinculados. Solo es posible determinar dónde acaba un asunto con sus variantes y dónde comienza otro, después de un estudio comparado y una fijación precisa del principio de selección de los asuntos y las variantes. Pero aquí no existe tal cosa. Además, tampoco se tiene en cuenta la ley de permutabilidad de los elementos. Inconscientemente, los trabajos de esta escuela se fundan en la idea preconcebida de que cada asunto es, en cierto modo, un todo orgánico, el que se puede aislar de una serie de otros asuntos y estudiarlo independientemente.
Ahora bien, distinguir un asunto de otro con perfecta objetividad y seleccionar adecuadamente las variantes dista de ser una tarea sencilla. Los asuntos están tan íntimamente ligados, se interpretan a tal punto, que esta situación exige un estudio previo especial y solo después de haberlo realizado será posible señalar los asuntos. Sin dicho estudio, el investigador queda librado a sus propios gustos y en tales condiciones una distinción objetiva es sencillamente imposible. Veamos un ejemplo. Entre las variantes del cuento, Frau Holl, Volte y Volkiva citan el cuento número 58 de la clasificación de Afanasiev, la célebre Baba y Aga, y toda una serie de otros cuentos, aun aquellos en que la bruja es reemplazada por un dragón o por lauchas. Pero no citan el cuento Morosco. Nos preguntamos por qué. En este también, sin embargo, la hijastra se va y regresa con obsequios, mientras que la verdadera hija es expulsada y castigada. Más aún, Morosco, lo mismo que Frau Holl, representa una personificación del invierno. La única diferencia estriba en que en el cuento alemán esta personificación es femenina y en el ruso masculina. Pero es evidente que por su reclive o relieve artístico particular, Morosco fue subjetivamente determinado como cuento tipo, como asunto independiente susceptible de tener sus propias variantes. Nos damos pues cuenta de que no existe un criterio plenamente objetivo que permita distinguir un asunto de otro. Allí, donde un investigador ve un nuevo asunto, otro solo hallará una variante, y recíprocamente. El ejemplo señalado es muy simple, pero a medida que el material se amplía y enriquece, las dificultades crecen y se multiplican. Sea como fuere, los métodos de esta escuela exigían ante todo una lista de asuntos. Arne se empeñó precisamente en establecer esta lista. Tal como la dejó sentada, entró desde entonces en el uso internacional. Es uno de los hechos de mayor utilidad para el estudio de los cuentos. Gracias a la enumeración de Arne, disponemos ahora de un índice numerado. Los asuntos son llamados tipos por Arne, y cada tipo tiene su número. Una designación convencional de cuentos, lo más breve posible, en este caso una simple remisión al número del índice, es algo extremadamente cómodo. En particular, la comisión del cuento no podría haber inventariado su documentación sin esta lista. La exposición de 530 cuentos habría exigido demasiado espacio y para tomar conocimiento de esa documentación habría sido necesario leer la totalidad de sus textos. Desde entonces, solo se consultan los números y todo aparece con claridad al primer vistazo. Pero al lado de esos méritos, el índice presenta cierto número de defectos graves. En primer lugar, en lo que se refiere a la clasificación, no escapa a los errores cometidos por Volkov. Las categorías fundamentales del índice son las siguientes. 1. Cuentos de animales. 2. Propiamente dichos. 3. Cuentos jocosos. Es fácil reconocer aquí el antiguo método, presentado de una manera nueva, y resulta muy curioso comprobar que los cuentos de animales no están reconocidos como cuentos propiamente dichos. Podemos preguntarnos, además, si la noción de comicidad ha sido estudiada con bastante precisión como para poder ser utilizada así con toda tranquilidad. Sin entrar en los detalles de esta clasificación, nos detendremos solamente en los cuentos fantásticos, que Arne aísla en una subcategoría. Destaquémonos que el hecho de introducir subdivisiones es uno de los méritos de Arne, pues nadie antes que él había establecido una división en géneros, especies y variedades. Los cuentos fantásticos comprenden, según Arne, las categorías siguientes. 1. El adversario sobrenatural. 2. El esposo o la esposa sobrenatural o encantado. 3. La tarea sobrenatural. 4. El auxiliar sobrenatural. 5. El objeto sobrenatural. 6. La fuerza o el saber sobrenaturales. 7. Otros motivos sobrenaturales. Con respecto a esta clasificación, podemos repetir casi al pie de la letra de las objeciones hechas a la clasificación de Volkov.
¿Qué puede hacerse, por ejemplo, con los cuentos en los que una tarea sobrenatural es realizada gracias a un auxiliar sobrenatural, lo cual se encuentra con mucha frecuencia, o con los cuentos en los que la esposa sobrenatural es al mismo tiempo el auxiliar sobrenatural? Es cierto que Arne no se propuso establecer una clasificación con sentido científico propiamente dicho. Su índice solo tiene el valor de una guía práctica. En este sentido, su valor es muy grande, pero presenta otro riesgo: ofrece falsas interpretaciones de contenido. En realidad, la clasificación estricta por tipos no existe. Con frecuencia solo es una ficción. Si esos tipos existen, no es el criterio adoptado por Arne el que los determina, sino el de las particularidades estructurales de cuentos análogos, como veremos más adelante. El estrecho parentesco de los temas entre sí y la imposibilidad de establecer una delimitación enteramente objetiva hacen que, cuando se quiere relacionar un texto con tal o cual tipo, a menudo no se sabe bien qué número elegir. Con frecuencia, la correspondencia entre el tipo elegido y el texto estudiado es sólo aproximativa. De los 125 cuentos mencionados en la selección de Nikiforov, 25 cuentos, es decir, el 20%, solo pueden corresponderse con determinados tipos por convención y, aproximadamente, hecho que Nikiforov indica por medio de paréntesis. Pero si varios investigadores relacionan el mismo cuento con tipos diferentes, ¿qué habrá de resultar? Por otra parte, ya que los tipos están definidos por la presencia de tal o cual momento sobresaliente de la acción y no por la estructura del cuento, y que un mismo cuento puede contener varios de esos momentos, nos vemos algunas veces inducidos a relacionar un cuento con varios tipos al mismo tiempo. Se ha llegado hasta 5 números para el mismo cuento, lo cual no significa en modo alguno que el texto esté compuesto por 5 cuentos. Este procedimiento de fijación según el contenido es, en realidad, una fijación según los componentes. Para un grupo de cuentos, Arne abandona aún sus propios principios y pasa de pronto de una clasificación por asuntos a una clasificación por motivos. Así es como formó un subgrupo titulado Del Diablo Engañado. Pero con esta inconsecuencia, una vez más, entra instintivamente en el buen camino. Trataremos de mostrar más adelante que el buen método consiste precisamente en estudiar los cuentos por componentes elementales. Vemos, pues, que en cuanto concierne a la clasificación de los cuentos, la situación no es muy brillante. Ahora bien, como ya lo hemos dicho, la clasificación es una de las primeras y de las más importantes etapas del trabajo. Recordemos tan solo el considerable papel que desempeñó en la botánica la primera clasificación científica de Linneo. La ciencia que nos ocupa y nos preocupa solo se encuentra en el periodo pre-linneano. Pasemos ahora a otro aspecto muy importante del estudio de los cuentos, la descripción de su contenido. La situación es la siguiente. En la mayoría de los casos, los investigadores que se interesan en las cuestiones de descripción no se preocupan o ocupan de clasificación. Por otra parte, los clasificadores no siempre describen detalladamente los cuentos y se limitan a estudiar solo algunos aspectos, como Wundt. Y si por aventura un investigador se ocupa de varias cosas o de ambas cosas, no es la clasificación lo que le sigue a la descripción, sino que es esta la que se hace en el marco de una clasificación preestablecida. Veselovsky ha dicho muy poco acerca de la descripción de los cuentos, pero ese poco es de una importancia considerable. Por asunto, entiende un complejo de motivos. Un mismo motivo puede adaptarse a diferentes asuntos. Una serie de motivos constituye un asunto. Un motivo se desarrolla en un asunto. Los asuntos son variables. Pueden introducirse nuevos motivos o bien estos pueden combinarse entre sí. Entiendo por asunto un tema en cuyo trama aparecen situaciones diversas que son otros tantos motivos. Para Veselovsky, el motivo es primario y el asunto secundario.
El asunto es ya para él un acto de creación, de combinación, de donde se impone la necesidad de estudiar los cuentos, ante todo, por sus motivos más bien que por sus asuntos. Si el estudio científico de los cuentos hubiese seguido mejor el precepto de Veselovsky, separar el problema de los motivos del de los asuntos, se habrían eliminado muchas confusiones. Sin embargo, este concepto de Veselovsky concerniente a los motivos y a los asuntos solo es un principio general. La interpretación concreta que da el término motivo es inaceptable hoy en día. Para él, el motivo es una unidad de narración que no puede descomponerse. Entiendo por motivo la unidad más simple de narración. Lo que caracteriza el motivo es su calidad de esquema, de monomio, figurativo. Tales son los elementos primarios indivisibles de la mitología y cuento. No obstante, los motivos que él toma como ejemplos pueden descomponerse. Si el motivo es una especie de entidad lógica, cada frase del cuento nos ofrece uno. Desde luego, si los motivos no pudiesen descomponerse, sería tarea sencilla. Bastaría entonces con establecer una nómina. Pero tomemos el motivo siguiente. El dragón rapta a la hija del rey. Este motivo se descompone en 4 elementos, y cada uno de ellos puede variar independientemente de los otros. El dragón puede ser sustituido por Koschei, el torbellino, el diablo, el halcón, el brujo. El rapto puede ser reemplazado por un encantamiento u otros diversos medios que en los cuentos provocan una desaparición. La hija puede ser reemplazada por la hermana, la novia, la mujer, la madre. El rey por un hijo de rey, un campesino, un pope. Por lo tanto, véase lo que diga Veselovsky, no podemos dejar de reconocer que el motivo no es un monomio que se le puede descomponer. La última unidad descomponible, en tanto que tal, no es entidad lógica. Conviniendo con Veselovsky que en la descripción la parte debe preceder al otro, en adelante tendremos que resolver el problema de la determinación de elementos primarios de una manera distinta a la de Veselovsky. Lo que Veselovsky no logró, tampoco lo lograron otros investigadores. Como ejemplo de procedimiento de gran valor metódico, podemos citar el método de Widmer, cuyo mayor mérito es el de haber comprendido el primero que debía existir una relación entre las secuencias constantes y las secuencias variables del cuento. Trató de traducirlo esquemáticamente. Llama elementos a las secuencias constantes fundamentales y las designa con la letra griega omega. A las secuencias variables las designa con letras latinas. Por lo tanto, el esquema de un cuento resulta omega más A más B más C, el de otro omega más A más B más C más N, el de otro más aún omega, M más L más N, etc. Esta idea, exacta en lo que respecta al fondo, tropieza con la imposibilidad de captar el sentido exacto de omega. En el fondo, ¿qué representan objetivamente los elementos de Vedder y cómo aislarlos? Es lo que queda por aclarar. En general, a la descripción de los cuentos se le ha dado poca importancia, prefiriendo tomarse el cuento como algo dado, acabado. Ha sido preciso llegar a nuestra época para que la idea de la necesidad de una descripción exacta comience a difundirse, a pesar de que hace mucho tiempo que se viene hablando de las formas del cuento. Efectivamente, mientras los minerales, las plantas y los animales están descritos, mientras numerosos géneros literarios también lo están, el cuento ha sido siempre estudiado sin descripción previa. Shklovsky demostró a qué absurdos conducen a veces el estudio genético de los cuentos cuando no nos entendemos o detenemos en sus formas. Cita como ejemplo el conocido cuento de la tierra medida por medio de una piel. El héroe del cuento tiene derecho a tomar tanta tierra como la que puede medir por medio de una piel de buey. Recorta entonces la piel en lonjas y así se apodera de mucha más tierra de lo que pensaba el adversario, quien de este modo resulta engañado.
Miller y otros han querido ver aquí las huellas de un acto jurídico. Cheklovsky escribe: resultaría que el adversario engañado en todas las variantes del cuento se trata siempre de engaño, y no habría protestado contra esta usurpación porque era de uso corriente medir la tierra de ese modo. Ello es absurdo. Si en el momento en que se cumplía la presunta acción del cuento, el uso de medir así la tierra, tanta como pudiese ser rodeada de lonjas, hubiese existido y hubiese sido conocido por el vendedor y el comprador, no solo no habría habido engaño, sino que tampoco habría existido asunto para el cuento, ya que el vendedor sabía lo que le esperaba. Por lo tanto, relacionar un relato imaginario con una realidad histórica sin tener en cuenta las particularidades del relato como tal, conduce a conclusiones falsas, por considerable que sea la erudición del investigador. Los métodos de Vasilevsky y de Bédier pertenecen a un pasado más o menos lejanos. Aunque estos sabios hayan trabajado sobre todo como historiadores del folclore, sus procedimientos de análisis formal constituían nuevas adquisiciones exactas en lo esencial, pero que nadie desarrolló ni utilizó. En la hora actual, la necesidad de un análisis de las formas del cuento ya no suscita ninguna objeción. No obstante, ocurre que en este dominio nuestros contemporáneos fuerzan un poco la nota. El citado libro de Volkov propone el modo de descripción siguiente. Ante todo, los cuentos se descomponen en motivos. Se consideran como motivos tanto las cualidades de los héroes como su cantidad o sus actos u objetos. A cada uno de esos motivos corresponde un signo convencional, una letra seguida por una o dos cifras. Los motivos más o menos emparentados se designan con la misma letra, acompañada de cifras diferentes. Se impone entonces una pregunta. Si queremos ser realmente consecuentes y simbolizar de este modo el contenido total del cuento, ¿cuántos motivos obtendremos? Volkov presenta unos 250 símbolos. La lista completa falta. Resulta evidente que desdeñó muchas cosas, que realizó una selección, pero ignoramos el procedimiento empleado. Una vez hecha esta selección, Volkov transcribe los cuentos traduciendo mecánicamente los motivos en símbolos y compara los esquemas obtenidos. Cuentos análogos dan evidentemente esquemas análogos. Esas transcripciones ocupan todo el libro, pero la única conclusión que se puede sacar es que los cuentos análogos se asemejan. Conclusión que no obliga a nada ni conduce a ninguna parte. Vemos ahora cuál es el carácter de los problemas estudiados por la ciencia que nos ocupa. El lector, poco informado, se preguntará sin duda si en el fondo nos congregamos a abstracciones perfectamente inútiles. ¿Interesa acaso saber cómo clasificar un cuento o cómo determinar sus elementos fundamentales? ¿Decidir si un motivo es o no descomponible o si un cuento debe ser estudiado de acuerdo con sus motivos o asunto? Quieras o no, pareciera más útil proponer cuestiones más concretas, más tangibles, más familiares al simple aficionado a los cuentos. Pero esta exigencia está fundada en un error. Consideremos un caso análogo. ¿Podemos hablar de la vida de una lengua sin conocer nada de las partes de la oración, es decir, de los grupos de palabras dispuestos de acuerdo con las leyes de sus mutaciones? La lengua viva es una noción concreta y la gramática su substrato abstracto. Estos substratos se encuentran en la base de numerosos fenómenos de la vida y la ciencia les dedica preferente atención. Sin el estudio de tales fundamentos abstractos, es imposible explicar cualquier noción concreta. Nuestra disciplina no se ha limitado a las cuestiones abordadas aquí. No hemos hablado sino de los problemas vinculados con la morfología. No hemos mencionado, entre otras cosas, el inmenso dominio de las investigaciones históricas, las cuales, aparentemente, pueden parecer más atrayentes que las investigaciones morfológicas y han obtenido ya múltiples resultados.
Pero el problema general del origen del cuento no ha sido resuelto en su conjunto, aunque existen, a no dudarlo, leyes de nacimiento y de desarrollo que todavía guardan ser estudiadas y formuladas. Las cuestiones particulares, en cambio, han interesado mucho más. Enumerar los nombres y los trabajos que se refieren a ello carecería aquí de interés. Limitémonos a afirmar que en tanto no existe un estudio morfológico valedero, no existirá tampoco un estudio histórico valedero. En tanto no sepamos descomponer un cuento en sus elementos constitutivos, no sabremos tampoco realizar comparaciones correctas. Y sin comparaciones, ¿cómo podemos imaginar poner en claro, por ejemplo, las relaciones indoegipcias o las relaciones de la fábula griega con la fábula india, etc.? Si no sabemos comparar un cuento con otro, ¿cómo estudiar los vínculos del cuento con la religión o comparar el cuento y el mito? Finalmente, así como todos los ríos van al mar, todos los aspectos del estudio de los cuentos deben en última instancia llevar a la solución de un problema muy importante que aún no ha sido resuelto, el de la semejanza entre los cuentos del mundo entero. ¿Cómo explicar la existencia de cuentos semejantes sobre la princesa rana en Rusia, en Alemania, en Francia, entre los indios de Asia y de América y en Nueva Zelanda, cuando no es posible históricamente demostrar la existencia de relaciones entre todos esos pueblos? No podemos explicar esta similitud si nos formamos ideas falsas sobre su carácter. Un historiador insuficientemente informado de las cuestiones morfológicas no podrá ver semejanzas allí donde sin embargo existen, pasará junto a correspondencias importantes sin haberlas notado y a la inversa verá afinidades allí donde el especialista de la morfología le muestra que los fenómenos comparados son totalmente heterogéneos. Vemos, pues, finalmente, que muchas cosas dependen del estudio de las formas. Vamos a dedicarnos, es necesario, a una minuciosa y pesada labor de análisis, complicada aún por el hecho de ser enfocada desde un punto de vista abstracto y formal. Pero esta labor penosa y no interesante es el único camino susceptible de conducir a generalizaciones interesantes. Recuerda que la descripción de este libro la puedes encontrar en la caja de descripción y muchas gracias por escuchar la primera parte de Morfología del cuento de Vladimir Prop.